Buenos días a todos, una nueva píldora. Esta hace el número 56 y os voy a hablar sobre los errores aleatorios y sistemáticos y lo que conlleva esto, ausencia en teoría de ellos, que es la precisión y la validez. Son conceptos básicos de inicio para entender bien qué es un ensayo clínico y para qué sirve. Sabéis que el ensayo clínico es una de las herramientas que más se utiliza, sobre todo para el desarrollo de medicamentos y su posterior comercialización, y también sabéis que la base de los ensayos clínicos es que utilizamos muestras y que con esas muestras pretendemos obtener unos resultados que valgan para otras poblaciones. Y creo que es bueno que va a ser muy cortita la píldora. Yo os intento explicar de la mejor manera posible algo de lo fundamental cuando nos planteamos extraer alguna muestra, que es cómo somos capaces de controlar los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos también se conocen como sesgos y es amplísimo, no se escapa a lo que es esta píldora. Simplemente lo que quiero es que desde un punto de vista conceptual tengáis claro qué es un error aleatorio, un error sistemático y los conceptos de precisión que algunos expertos epidemiólogos también utilizan, fiabilidad y validez. Para ello me voy a utilizar un ejemplo. Ahí veis la publicación, es del año 87, muy antigua, pero que a mí en su momento me sirvió de mucha utilidad para entender esto. Y es este ejemplo muy sencillo, lo vais a entender perfectamente. Fijaros, en este caso tenemos una población, que ahí veis que es de 20 personas. Son 20 personas que tienen asma bronquial. Y la pretensión del investigador en este caso es, extrayendo muestras de 4 personas, ver exactamente cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Y lo que hace es, eso es coger 20 bolas, en este caso sabemos que nuestra población completa son 20, muy pequeñita, y por tanto manipulable. Y como estáis viendo en la imagen, hay 10 hombres y 10 mujeres. Luego yo sé positivamente que si utilizara toda la población, un 50 serían hombres y un 50 serían mujeres. Pero cogemos bolitas, papelitos y cogemos 4 de esos 20 y vemos a ver qué nos sale. Y eso es lo que hace. Esto es un experimento que podremos hacerlo de campo. Y entonces lo hacen 10 ocasiones. Y ahí tenéis en la tabla de arriba los resultados que obtienen con esas muestreos, en este caso en 10 ocasiones, cogiendo 4. Y ahí veis que la mayor parte de las ocasiones, pues efectivamente tú coges 2 hombres y 2 mujeres. Pero si no veo mal, en 2 ocasiones se obtienen 3 hombres y en una ocasión se obtiene un hombre. Es decir, veis que el grupo 8, la muestra 8 es un 25%, no, espera, la 7, la veo aquí torcida, la 8 es un 75% y la 10 es un 75%. Luego, algo que ya sabemos, pero para que lo veáis aquí. El hecho de que yo muestre hace que pueda cometer un error aleatorio. Si hacemos una media de todos esos, que es lo que hace ahí, o sea, cogemos la media de esas 10 muestras, obtenemos que nuestro valor, nosotros sabemos que es un 50%, pero fijaros lo que nos sale, un 52,5%. Es decir, hay una diferencia de 2,5 que es por el hecho de que hemos cogido una muestra de 4. Si hubiéramos cogido una muestra de 2, ese error aleatorio sería mayor. Y si hubiera sido de 8, sería menor. Y si hubiera sido la completa, no nos hubiera surgido nada, porque habríamos utilizado la población completa. Ese es uno de los errores que luego la forma en la que tenemos que medir, pero que es otra historia, es con la prueba de significación estadística. Y nosotros tenemos que contar con eso. Todos los estudios sabéis que se hacen con una determinada muestra y lo que se pretende es que valga para los demás. Bueno, pues ese es un error típico que tenemos que prever cuando queremos hacer un estudio. Pero hay otro potencialmente más grave, que es el error sistemático, también conocido como sesgo. Error sistemático. Imaginaros que yo decido como investigador que hombres son todas aquellas personas que lleven pantalones. Y ahí estáis viendo, con esos pantalones tan bonitos en color rojo, que en este caso hay 3 mujeres que tienen pantalones.
Luego, si yo hago la misma experimento que en el caso anterior y voy cogiendo 4 muestras preveyendo de inicio de que hombres son aquellos que tienen pantalones, pues mi error es mucho mayor, ya lo estáis viendo, de un 15%. En este caso, si yo aumento mi muestra, el error va a seguir siendo el mismo, porque hay un error de concepto. Hago una medición mal. Estoy asumiendo que mujeres son las que tienen pantalones. Y por tanto, tengo otro tipo de error. ¿Para qué digo esto? Para que tengáis en cuenta que hay dos cosas. Una, yo tengo que ver qué número de pacientes o las poblaciones que fueran en función de mi objetivo final. La que necesito, pero que luego tengo que hacer las cosas bien, metodológicamente, analizando los datos, porque si no puedo cometer errores más graves que los propios del tamaño de la muestra. Por eso hay en algunas ocasiones y muchos autores que han utilizado el ejemplo de la diana. Aquí veis 4 opciones. En esta, yo por ejemplo, aquí he tenido una muestra aleatoria muy buena porque he sido muy preciso. Lo que pasa es que por la razón que fuera mi validez no ha sido muy buena, porque no ha ido la diana. El objetivo cuando tú estás lanzando la diana es dar en el centro. Esto sería una baja validez, parece que se acercan a la diana, pero están dispersos, hay baja precisión y no dan a la diana. No son válidos del todo. En este caso es cuando no tenemos ni precisión ni validez, y por último eso es lo que yo pretendería siempre, es decir, que fuera preciso y válido. Luego, error aleatorio, el que se produce por el azar, como resumen. No afecta la validez del estudio ni interna ni interna. Ya hemos visto que la validez viene determinada por el manejo que yo tengo del error sistemático. Y luego, en este caso, también habéis visto que si yo aumento ese muestras mayor, pues reduzco el potencial error aleatorio para los resultados de mi muestra. Mientras que en el caso de los errores sistemáticos, se producen de forma sistemática, digamos que se achacan, para resumir las cosas y globalizarlas, a la metodología de análisis de los datos. Afecta a la validez interna y externa, y ahora hago un pequeño ejemplo de validez interna y externa, ya se acabó. Y aquí, si tú aumentaras el número o la muestra, el error seguiría siendo el mismo, no lo compensarías. Y luego son los diferentes sesgos, que eso, no sé si ha habido ya alguna píldora en la que se han discutido algunos sesgos, pero en todo caso podría ser motivo de otra píldora posterior. Para acabar, lo de validez interna y validez externa. Yo tengo una población que me la establecen los criterios diagnósticos, pacientes hipertensos. Los que yo utilizo a lo mejor unos pacientes con unos criterios, unos niveles de tensión X en una población de determinadas edades, no son todos. Y utilizo esa muestra. Luego hay que tener en cuenta que eso también es motivo de otra, podría ser motivo de otra píldora, lo que sucede con muchos pacientes desde que entran hasta que realmente completan el estudio y tú haces el análisis de los datos, porque hay muchos que se pierden y habría que tenerlos en cuenta. Pero lo que yo considero fundamental, lo primero que tengo que plantearme es que cuando llega un estudio me tiene que valer para los pacientes de mi estudio. Eso es lo primero, porque si no, todo lo demás sobra. Tengo que hacer un estudio que sea metodológicamente bien hecho. Luego, en segundo lugar, si es así, ver si ha habido algún problema y hay demasiada incertidumbre porque pueden haberse producido mis resultados por el azar, es decir, un error aleatorio no bien controlado. Y luego es el tercer punto y el fundamental. Es decir, yo he hecho ese estudio, ¿por qué? Porque lo quiero utilizar para que me valga para la población para la que podría ir destinado. En el ejemplo que os he puesto, los pacientes hipertensos. Es decir, para que tenga validez externa, yo tengo que tener una validez interna. Y eso es fundamental. Y en muchas ocasiones, metodológicamente, se pelean las dos cosas. Y entonces hay que intentar encontrar el equilibrio. Una validez interna adecuada, pero que me permita extrapolar los datos a una población general. Y ya para finalizar tenéis simplemente los conceptos, yo creo de forma bastante sencilla, para acabar. Aquí tenéis error aleatorio, que básicamente es ausencia, es la diferencia entre la estimación obtenida y el estudio, en el estudio y el parámetro que se pretende estimar. Y luego la precisión, que es el grado de ausencia de errores aleatorios. Error sistemático, el que se ha hecho en cualquiera de estas fases del estudio,
y en este caso la validez, que sería el grado de ausencia de errores sistemáticos, y luego la validez interna, que sería la validez para los resultados de los pacientes de mi propio estudio, y luego la validez que pudieran tener estos resultados para aquellos pacientes que no están incluidos en el estudio, es decir, la población diana a la que yo he investigado. Y con esto he finalizado esta píldora. Muchas gracias.